Va a haber una cosecha de bebés de la comunidad LGTBQ+, bastante fuerte este año, en el sentido de que ellos van a empezar a adoptar, van a empezar a tener, van a hacer mucha fuerza para que en muchos países se les mejore esas condiciones para tener estos bebés. Obviamente esto no es lo que debería ser, pero es el proyecto globalista que está detrás de eso. Política de género llegará a dar la vuelta. Despertar su verdadera sexualidad, resplandor. Hay algo que va a suceder en el futuro, es que va a haber un resplandor. Va a haber un despertar a la realidad y una vuelta a las cosas, a volver a lo de antes. Entonces, como va a haber va a haber un gran furor de estas nuevas corrientes sexuales y de pensamiento, va a llegar la persona y va como a tener un resplandor y decir, oiga, ¿yo qué estoy haciendo? Esto no está bien, o sea, esto no es lo mío, yo estoy haciendo lo que los demás me están incitando a hacer, pero no, esto no es lo mío, yo vuelvo a lo de atrás. Entonces va a haber en el futuro un cambio, las mismas personas van a tener este resplandor, este despertar de conciencia para decir, no, este no es el camino, por aquí no es. Hay que orar mucho por eso. 6:33 a.m. Una de las polémicas del día corre por cuenta de una ambigua circular de la Superintendencia de Salud que reconoce los derechos de la población trans para acceder a los servicios en todo el sistema. Es la circular 11.5 del 20 de septiembre, tiene 23 páginas y en ella la Superintendencia le da instrucciones y órdenes a las IPS, las EPS, las farmacias y los puestos de salud de cómo se debe atender a la población trans, con medidas especiales para trans en las cárceles, trans indígenas o, por ejemplo, para trans gestantes embarazadas. Esas instrucciones van desde tener programas, protocolos y procedimientos que llama la circular deben ser para afirmación o reafirmación del género, también para reafirmación sexual quirúrgica, que es la cirugía del cambio de sexo. La circular también propone adecuar baños con género neutro para personas que no se reconocen ni hombres ni mujeres y propone además que las IPS puedan crear grupos de apoyo para que en ese proceso del cambio de género se pueda tener un acompañamiento incluso psicológico y que las farmacias, dice la circular, tengan medicamentos para el reemplazo hormonal y todo lo derivado para el cambio de género. Aunque eso ya es polémico en sí mismo, hasta ahí parecen apenas lineamientos de la Supersalud para garantizar la atención de la población trans. El problema apareció cuando la circular se metió con niños menores de edad. Está en la página 14, numeral H, se habla de infancias y adolescencias trans. La superintendencia dice que la identidad de género inicia en la primera infancia y apoya esa afirmación en una sentencia de la Corte Constitucional del año 2022. Esa Corte dijo en su momento que los niños inician el reconocimiento de su género a los 3 años. Sí, 3 años, pero no dice que a esa edad ya se pueda considerar una persona trans y mucho menos que pueda acceder a procedimientos médicos para el cambio de sexo. Lo que dice la sentencia de la Corte es que desde los 3 años en adelante los niños empiezan a reconocer las diferencias de géneros que existen en su cultura, pero de ahí a que un niño a esa edad se pueda reconocer y deba ser atendido como trans, hay un camino muy largo que no lo dice la circular, como puede haberlo entendido el parlamentario del Partido Conservador que hace la advertencia. Los opositores a esta circular también dicen que abre la puerta a la esterilización y a cambios en las hormonas de niños y adolescentes y menciona el aborto, que debe estar garantizado también para la población trans. Conclusión, el superintendente Luis Carlos Leal tiene mucho que explicar de esta circular que hoy genera polémica. Paola Ochoa. En las últimas horas, por varias fuentes, un documento de la Superintendencia de Salud. Un documento, esto tiene 24 páginas. 23 páginas. Que habla de unos temas muy espinosos, muy delicados sobre la manera en que se debe cuidar
o se debe atender o se debe garantizar los servicios a la población trans. Pero me ha llegado porque el documento habla sobre población trans en niños y adolescentes. Niños y adolescentes. Niños y adolescentes. Santiago, ¿qué dice este documento? Pues Luis Carlos, es una circular externa que publicó recientemente la Superintendencia de Salud, que busca impartir instrucciones generales de inspección, vigilancia y control para la garantía del derecho a la salud de personas trans en Colombia. Cita varias sentencias de la Corte Constitucional sobre el acceso a servicios pues por condiciones propias de la población LGBTIQ+, de discriminación y otras referencias en las sentencias de la Corte, pero seguramente este acápite que usted acaba de mencionar pues va a producir un intenso debate en Colombia, porque además nos dicen nuestras fuentes que sobre esto pues debería legislar primero el Congreso de la República antes de que la superintendencia se arrogue esas funciones para expedir circulares. En el literal H de este documento, que ya está publicado, dice infancias y adolescencias trans. Esta focalización se refiere a infancias y adolescencias trans que están en proceso de desarrollo. Sus necesidades específicas incluyen acceso a servicios de salud mental, educación en salud sexual y reproductiva, acompañamiento a sus grupos familiares o redes de apoyo social y apoyo para la afirmación o reafirmación de género. Las barreras incluyen el estigma y la discriminación en entornos educativos y familiares, la falta de servicios de salud adecuados para infantes y adolescentes. La relevancia de esta población focalizada es asegurar un desarrollo saludable y apoyo en la afirmación de identidad y o expresión de género en estas etapas del ciclo de vida. Pues por infancia se refiere obviamente la superintendencia a niños y niñas en etapa de crecimiento, sobre los cuales, dice la Supersalud, tiene que haber una atención de alguna manera prioritaria y diferencial cuando se identifique que se trata de infancias trans. Y pues lo que nos dicen es que esto podría ser una extralimitación de la superintendencia y seguramente va a generar un debate complejo. Don Juan, este tema es de suprema polémica en Estados Unidos. En Estados Unidos hay todo un planteamiento muy fuerte en el cual grupos familiares se oponen a lo que se considera una directriz de la extrema derecha de apoyar cambios sexuales en niños. Y se oponen y ven con muchos celos este tipo de directrices que también han aparecido en Estados Unidos, en algunos estados, porque consideran estas organizaciones que los niños, los pequeñitos, no tienen cómo decidir, no tienen información suficiente para tomar una determinación tan grande como el cambio de sexo y de género. Los niñitos que no tienen la educación ni las experiencias no estarían armados con la suficiente información para tomar esa determinación, y por lo tanto la presencia del Estado facilitando esas determinaciones e incluso promoviendo esas determinaciones de pequeños es muy mal vista en algunos grupos mayoritarios en Estados Unidos. No, Juan, no vaya a ser que estemos haciendo lo mismo en Colombia. Luis Carlos, digamos que la circular para la población adulta no reviste ninguna dificultad y seguramente era necesaria. Con la población de niñez y adolescencia, yo coincido con lo que usted ha dicho al comienzo. La línea tan delicada que no se puede cruzar de reconocer la necesidad de un acompañamiento que es
también al grupo familiar cuando hay una circunstancia en cada familia, versus lo que generaría muchas complicaciones, y es cualquier lectura que tienda a que se está promoviendo que esto ocurra. Son dos cosas distintas. Polémica porque habla en un punto sobre la atención en salud, o más bien la orientación a menores de edad. Pues queremos hablar en qué consiste esta circular, de qué trata, cómo se va a poner en funcionamiento, pero también para comenzar a entenderla mejor, por supuesto, con este punto sobre los menores de edad. Y para eso nos acompaña el Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, a quien saludamos a esta hora de la tarde. Superintendente, bienvenido a Noticias Caracol Ahora, ¿cómo ha estado? Julián, muy buenas tardes, un saludo para ti y para toda la audiencia de Noticias Caracol, un saludo muy especial. Superintendente, gracias por acompañarnos. Bueno, iniciemos por lo básico. ¿Qué es lo que contiene esa circular de 23 páginas? ¿Qué se hará entonces con la población trans? Bueno, la circular consta de unos principios, unos antecedentes, unas poblaciones focales y unas órdenes. Las órdenes que da la Superintendencia Nacional de Salud la da a sus vigilados. ¿Quiénes son los vigilados de la Superintendencia Nacional de Salud? Los entes territoriales, es decir, las secretarías de salud, tanto departamentales como municipales y distritales, las EPS, las IPS, que son todos los hospitales clínicos, centros de diagnóstico que existan dentro de todo el país, y además los gestores farmacéuticos, es decir, aquellos que hacen la dispensación de medicamentos y tecnologías en salud. En ese orden de ideas, dentro de los antecedentes, principios y poblaciones focales, se reúne todo el acervo constitucional, el acervo legal, las reglamentaciones que tiene la justicia, o que tiene más bien la legislación colombiana, y las armoniza para construir unas órdenes a cada uno de sus vigilados de acuerdo con sus competencias y de acuerdo con sus responsabilidades al interior del sistema. En este sentido, reúne una parte inicial en el cual le da una orden a todos los vigilados, 12 órdenes, le da 15 órdenes a todas las EPS, 13 órdenes a todas las IPS y 3 órdenes finalmente a todos los gestores farmacéuticos. Estas órdenes van encaminadas antes en materia de salud y que impide también la formulación de políticas públicas, y también temas básicos como formación de talento humano en salud y también formación de personal administrativo y hasta de seguridad de muchos centros de salud, quienes en muchas oportunidades por desconocimiento generan barreras, generan violencias, como es desconocer la identidad de una persona, y esto pues representa una limitación a la hora de acceder al derecho fundamental a la salud. Básicamente y grosso modo de eso se trata una circular por parte de la Superintendencia, y de eso se trata específicamente esta circular que atiende a la población trans y que estaba en deuda de ser generada por parte de la Superintendencia. Precisamente vemos en las 23 páginas, cuando comienzan a hablar de la focalización poblacional, un ejercicio bastante interesante que ustedes comienzan a desglosar entonces la atención a personas víctimas del conflicto armado, personas en situación de habitabilidad de calle, pertenencia étnica y así, y comenzamos a llegar a un punto, superintendente, que quizás es el punto de la polémica, que tiene que ver con infancias y adolescencias trans. Quiero detenerme acá. Expliquemos por qué se habla de infancias trans. Es decir, un niño desde qué edad o un menor desde qué edad puede decir: yo no me identifico con el género, digamos que me fue asignado. Y ahí comienza entonces a implementarse esa circular, superintendente. Y no hay una definición, porque la definición como tal no existe, y la Superintendencia no es una entidad técnica, científica ni legal que esté facultada para proferir ese tipo de órdenes. Por eso es muy desinformante lo que han dicho algunos congresistas de la República cuando han manifestado una edad y una intención de la Superintendencia mediante esta circular. Ese literal específico, que es el literal H de las poblaciones focales específicas, lo que reúne son las sentencias que ha proferido la Corte en casos particulares en los cuales se ha demostrado un derecho y se ha facultado un derecho. Hay incluidas distintas sentencias: la sentencia C-900 de 2011, la sentencia T-1025 de 2002, la T-560 de 2007, la T-388 de 2009 y finalmente la T-218 de 2022, que habla específicamente, es la Corte la que habla específicamente de la afirmación de género para menores de edad, para infancias y adolescencias, y cómo este es un derecho a respetar la identidad de género de menores
menores de edad, de infantes, de adolescentes, y cómo es la Corte la que segrega ese grupo poblacional. En ese sentido, el literal H no es una producción de la Superintendencia Nacional de Salud, es fruto de recoger distintas sentencias que ha protegido derechos fundamentales individuales, pero que al ser derechos fundamentales se traducen y se transpolan al resto de la población. Por eso, así como en los otros grupos focales, la superintendencia lo que hace es que condensa ese acervo existente en materia de la Corte Constitucional de Defensa de los Derechos y por eso define un grupo focal en particular para la atención en materia de salud, como son las infancias y las adolescencias trans. Es decir, superintendente, yo recuerdo algunos casos de hace algunos años que incluso se han registrado en medios de comunicación de menores que en compañía de sus padres dicen: yo no me identifico con tal género, yo me identifico con otro género y quiero hacer mi tratamiento, mi atención médica, digamos, basado en ese sentido que se adquiere. Es decir, que esta sería la orientación para aquellos menores en compañía de sus padres que, digamos que, ¿cómo decirlo? Que no se sientan a gusto o no se sienten identificados mejor con su género, entonces la atención va a ser enfocada en el género con el cual ellos se identifican. Sí, claro, aquí lo que se hace es que se reúne básicamente lo que la Corte ha dicho para proteger los derechos y por eso se convierte en una población especial focal de atención en esta materia. Ahora, eso hace parte como del considerando de los antecedentes, de los principios bajo los cuales se forman las órdenes que da la superintendencia. Dentro de las órdenes que profiere la superintendencia hay una particular que habla específicamente de infancias y adolescencias trans, que es una de las órdenes dadas a las IPS y que es la que ha generado polémica y desinformación más que polémica, porque habla únicamente de darle la orden a las IPS, hospitales, clínicas, tener de acuerdo con su nivel de complejidad, o sea, no es para todas, de acuerdo con su nivel de complejidad, los grupos interdisciplinarios encargados de la atención integral para la afirmación de género de infancias y adolescencias, todo en compañía de su red de apoyo, tal cual como lo ha dicho la Corte Constitucional. Esta es la única orden que da la superintendencia no se extralimita en sus funciones, está normando lo que la Corte Constitucional ha dicho, generando como unas reglas con base en lo que la Corte precisamente ha dicho para que nuestros vigilados las apliquen, den cumplimiento a esa sentencia y en ese sentido se elimine cualquier tipo de barrera que pueda existir para las personas al interior del sistema de salud, en este caso particular para las personas trans. Venga, superintendente, usted lo está explicando muy fácil, muy sencillo. Entonces, ¿por qué precisamente, no vamos a mencionar nombres, pero sí algunos congresistas que están diciendo es que están imponiendo la ideología de género, es que están imponiendo no sé qué a los menores de edad, cuando uno va al papel y según la explicación suya, pues es básicamente una orientación? Claro, lamentablemente el pánico es una estrategia política que se ha venido creando y que ha cogido carrera y que se aprovecha de distintas formas que hoy la globalización nos permite, como son las redes sociales, de compartir información falsa para generar un odio, una discriminación, un estigma, una violencia que ha sido histórica y que hoy se repite con esos desafortunados comentarios. Por eso mi invitación en un video que también saqué en redes sociales, y es una invitación no como superintendente nacional de salud, es una invitación como ciudadano. Lo mínimo que le exigimos a nuestros congresistas de la República hoy es que por favor lean al menos las indicaciones que dan los organismos del Estado, en este caso la Superintendencia Nacional de Salud, porque más que un capricho es una responsabilidad que ellos deberían tener a la hora de ser esos defensores de la ciudadanía y de informar de una manera adecuada, coherente y ligada a lo que es la realidad, que es lo que estamos hablando, lo que le estoy comentando en este momento, Julián, y lo que todas las personas pueden consultar y leer en esa circular que, como usted lo indica, es una circular de 23 páginas, donde las órdenes realmente son las últimas casi que 7 páginas de la circular. Es fácil de entender porque están traducidas pues en un lenguaje completamente coloquial y creo que es importante que efectivamente podamos abrir estos espacios y les agradezco mucho a usted, Julián, y al equipo de Noticias Caracol por permitirnos tener este diálogo sincero.